Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. La evolución biológica es uno de los pilares fundamentales de la ciencia en general. Hoy vamos a conversar con Martín Bonfil, un experto en teoría de la evolución, que nos explica qué es y cómo funciona el sistema de ideas establecido por Darwin en 1859 y cómo influye su comprensión en el mundo contemporáneo. Esto es Los Observadores. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Observadores. Pues encantado de estar aquí, Iván. Muchas gracias por invitarme. El tema de la teoría de la evolución a mí me llama la atención porque creo que escuchamos teoría de la evolución por todos lados. Todos tenemos una idea somera y quizá equivocada de qué es la teoría de la evolución, si no, por lo menos con estos dibujitos donde hay un primate y luego se desenvuelve al ser humano moderno. Y sin embargo no pasamos de eso. No pasamos de entender que se trata de un sistema de ideas complejo y además actual e importante para el conocimiento científico. Así que por eso te invité, para que me platiques qué es la teoría de la evolución. Pues mira, yo no podría agradecerte más porque yo creo que es uno de los temas más fascinantes. De hecho, pues hay quien dice que es la idea más grande que ha tenido la humanidad, aunque eso, bueno, se puede discutir. Y bueno, se supone que aprendemos evolución en la escuela. Se supone que nos la explican, pero nunca hay tiempo para quizá explicarla con suficiente profundidad. Y persiste esta idea que tú mencionas, ¿no? De la evolución como un proceso lineal en el que las cosas mejoran y que tiene una dirección que va hacia algún lado, ¿no? Y que inevitablemente mejoran, además, De manera inevitable. Y la verdad es que casi todas esas características son erróneas, porque la evolución ni es para mejorar, ni tiene una dirección, ni va avanzando en línea recta. Más bien es un proceso que explora de manera azarosa todas las posibles direcciones y se va quedando pues con las direcciones que funcionan. ¿Cuáles son los procesos que acompañan esta exploración? Bueno, mira, la idea de la evolución por selección natural que tuvo Charles Darwin, lo que buscaba era explicar de dónde venían tantas distintas especies, animales, vegetales y de todo tipo de seres vivos tan perfectamente adaptadas a sus ambientes, ¿no? Y había como dos opciones. La opción religiosa de pensar que había un diseñador que había diseñado a esos seres vivos que de manera persiste tan en algunos perfecta. lugares y en algunos países con... Claro, todavía se lucha contra esa visión que es religiosa y por lo tanto no es compatible con la visión científica. Y la gran idea de Darwin es encontrar un proceso natural que puede generar esa diversidad y esas adaptaciones. Y ese proceso se basa en tres cosas: en que los seres vivos tengan características que se pueden heredar, que puedan cambiar, es decir, que puedan mutar. Ahora sabemos que esas características están codificadas en los genes. Entonces, esos genes se pueden heredar, se pueden ser cambiados por mutaciones y después pueden sufrir un proceso de selección. Y este proceso de selección es donde mucha gente entiende mal la cosa, porque cuando tú dices selección, parecería que hay alguien que selecciona, una inteligencia que selecciona. Y en realidad no. La selección natural es un proceso simplemente de supervivencia del organismo más apto, decía Darwin. Es decir, el organismo que en un medio dado, en un momento dado, tiene características que le permiten sobrevivir mejor y que su descendencia también sobreviva mejor y se reproduzca. Eh, ¿Podrías resumir en una frase la selección natural? A mí me gusta mucho una frase de Jorge Wagensberg, un gran científico y divulgador español. Él dice, una gacela no necesita correr más que una leona para sobrevivir. Basta con que corra más rápido que las otras gacelas. Claro. Ahí tienes la idea de la selección natural. Está compitiendo no contra otra especie, sino dentro de su misma especie. Dentro de su misma especie, la gacela que tenga los genes que le permiten ser un poquito más rápido va a sobrevivir mejor que las gacelas más lentas, va a heredar esos genes y con el tiempo la población de gacelas va a ser un poquito más rápida. O las plantas que han evolucionado para estar inmóviles y básicamente no cambiar mucho en su posición, pero
tienen características que les permiten estar sobreviviendo y reproducirse de manera eficaz. Muchos animales desarrollan, por ejemplo, camuflaje, ¿no? Mimetismo para pasar desapercibidos. O sea, es Eh, fascinante en realidad estos mecanismos que ha creado la vida misma para proseguir. O sea, la Incluso diversidad el es parasitismo, ¿no? Si lo ves así, que es, pues no es mejorar. Muchos parásitos van perdiendo órganos y van perdiendo funciones porque simplemente viven del otro organismo al que parasitan. Entonces, la idea de que la evolución aumenta la complejidad o mejora o no refina las necesariamente nos cosas, hace más fuertes, más superiores. Es absurda, ¿no? De ahí es este completamente proceso del ser equivocado. humano que tenemos todos en la cabeza, que realmente es hacia una mejora necesariamente, ¿no? Bueno, lo único que favorece la evolución, la selección natural, es lo que funciona para sobrevivir. Ujú. Y también hay especies que a lo largo de millones de años no han cambiado mucho. Por ejemplo, los tiburones no han cambiado mucho desde los tiempos prehistóricos, ¿no? Convivieron quizás, no sé, con los dinosaurios y básicamente no han cambiado mucho porque están muy bien adaptados. Entonces tampoco quiere decir que la evolución signifique siempre estar cambiando. Hay especies que evolucionan muy rápidamente, como las famosas polillas de Darwin, ¿no? Ujú. Que eran blancas, se ennegrecieron los árboles por la contaminación con la revolución industrial y se seleccionaron polillas negras para ocultarse mejor de sus depredadores en los árboles manchados de hollín. Y otros como los tiburones, pues no han cambiado en muchos años, o Pequeñas las modificaciones, si tortugas, acaso. ¿no? Entonces la evolución hace cualquier cosa que funcione, la evolución lo toma y lo aprovecha. Y a mí me gustaría que me platicaras un poco de cómo cambió la visión de esta idea de Darwin, cómo cambió a partir de entonces la visión del mundo de los seres humanos. Bueno, lo que pasa es que la época en que Darwin llegó a esta idea, que simultáneamente también Alfred Wallace Ujú. llegó a la misma idea, no más que un poquito después que Darwin, y ya nadie habla de él. Pero estos dos grandes pensadores llegaron a esa idea en un momento en que las ciencias de la naturaleza se estaban separando del pensamiento clásico que era el de la filosofía natural, que tenía mucha base religiosa, ¿no? Eran tiempos en que no se consideraba que se pudiera separar el pensamiento religioso de la investigación de la naturaleza. Entonces, el gran rompimiento es encontrar una manera de explicar la vida y su evolución y sus adaptaciones que no requiriera de un diseñador inteligente, un ingeniero, sino los propios fenómenos naturales fueran dando como resultado la maravillosa diversidad de los seres vivos. Entonces, lo que causó esta idea fue un cisma, ¿no? De pronto ya no necesitabas al Dios creador para explicarlo, sino que la propia biología podía hacerlo de manera autónoma. Y pues mucha gente atacó a Darwin por eso, porque se decía que dejábamos de ser los seres divinos creados a semejanza, imagen y semejanza de Sacábamos Dios. al ser humano de ese centro, de ese Y poder absoluto, ¿no? exactamente, ¿no? Nos degradaba al nivel de animales, ¿no? Ujú. Semejantes a simios. No descendemos de los simios, pero somos primos de ellos. Eh, y todavía hoy hay muchos lugares en Estados Unidos, notoriamente, en que mucha gente con fe religiosa ve como un enemigo a la enseñanza de la evolución porque les parece que degrada al ser humano. Pero eso de ninguna manera nos degrada, ¿no? Al contrario, nos permite Exactamente, lo que aquilatar nuestro conven. verdadero valor y también relacionarlos con esa naturaleza, que a diferencia de lo que dice la Biblia, de que Dios le dijo al hombre, tú eres el dueño de todo esto y lo puedes aprovechar como tú quieras, pues ahora decimos, no, somos parte de esa misma naturaleza y tenemos que cuidarla, porque si se daña ella, pues vamos a dejar de existir nosotros. Martín, y en este sentido, ¿el ser humano sigue en un proceso evolutivo? Mira, a mí no me gusta mucho hablar de evolución del ser humano porque el ser humano tiene muy poco tiempo sobre la superficie de la Tierra, es decir, Homo sapiens, Ujú. eh, eh, nuestra especie como tal. Entonces, las cosas que hemos desarrollado como una tecnología, una cultura, pues tienen todavía muy poquitos miles de años, entonces todavía no da tiempo para que se vea cómo pueden afectar nuestra evolución como especie. De pronto ve uno estos gente que habla de que el ser humano va a perder las orejas o los dedos Ujú. chiquitos del pie o la muela del juicio. Bueno, probablemente, pero el problema con la evolución es que no la pueden predecir.
sirve para explicar los cambios, pero no te permite predecirlos más allá de tendencias muy generales y muy vagas. Lo que sí te puedo decir es que definitivamente nuestra especie, a través de la cultura, de la ciencia, de la tecnología, está alterando las fuerzas evolutivas que nos afectan. Por ejemplo, cuando vivíamos en cavernas, los seres humanos que envejecían, que perdían su agudeza visual, que padecían ciertas enfermedades, cáncer, etcétera, pues morían sin que pasara mucho tiempo. Y ahora hemos transformado esas dinámicas, ¿no? Claro, tenemos anteojos, tenemos aparatos para la sordera, tenemos cirugías y tenemos aparatos para caminar para la gente que tenga problemas. Y eso permite que gente que hubiera muerto en la época de las cavernas hoy sobreviva perfectamente hasta ser viejitos, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, estamos contrarrestando esa fuerza de selección natural y favoreciendo la supervivencia de individuos humanos menos aptos. Por lo tanto, de genes que a lo mejor no deberían haber sido seleccionados, ¿no? Pues no hubieran sido seleccionados por la selección natural en su estado natural normal, digamos. Y si uno fuera nada más un biólogo, diría, pues eso está mal, porque va debilitando, quizá va permitiendo que genes que causan problemas persistan en la población. Lo que pasa es que nosotros no nada más somos animales, Claro. también somos la única especie que tiene una cultura y una ética Y una y capacidad valores. de integrar, de revalorar, Y desde etcétera. ese punto de vista no queremos que seamos sujetos de la selección natural. Queremos ir en contra de ella para que todos los seres humanos se puedan desarrollar a pesar de tener mala vista o de O haberse alguna roto una pierna. discapacidad, ¿no? Martín, ¿de qué forma la teoría de la evolución nos ayuda a entender el mundo contemporáneo, este complejísimo mundo en el que vivimos, que, como bien dice, está transformado por la cultura, por la tecnología, pero también esta idea de selección, esta idea de un fenómeno natural tan fuerte, tan dominante, nos ayuda a entender de una manera mejor? Bueno, definitivamente. Simplemente a nivel de biología, la idea de evolución, bueno, te ayuda a darle sentido a toda la biología, te ayuda a entender mucho mejor fenómenos como las extinciones, como el cambio ambiental, digamos, el daño que se le hace al ambiente y cómo se puede evitar. Te ayuda a entender por qué es importante conservar a las especies que están en peligro de extinción, ¿no? Pero también fuera de lo que es la biología, la idea de Darwin y la idea de la evolución por selección eh, se está aplicando ya a áreas fuera de la biología. Por ejemplo, hay muchos sistemas en que tú puedes crear entidades que se reproducen y que luego puedes seleccionar las que están mejor adecuadas a ciertos requerimientos. Y por ejemplo, hoy se están haciendo, bueno, desde virus de computadora que pueden ser dañinos, hasta programas de computadora que van evolucionando y se van adaptando, estas redes neuronales que están empezando a ganarle a los grandes maestros de ajedrez o del Go, este juego de fichitas. Sí, sí, sí. Se está haciendo química darwiniana en que se hacen variaciones al azar de moléculas y luego se seleccionan las que tienen el mejor efecto sin tenerlas que estar diseñando, simplemente las dejas que se fabriquen al azar y nada más seleccionas. Y algo que ahorita lo estamos viendo con mucho énfasis es la evolución de las ideas, que un biólogo evolutivo, Richard Dawkins, inglés, Ujú. les llamó memes hace 40 años. Exactamente. Y hoy vemos los memes de Internet por todos lados que nos pueden dar mucha risa, pero que también están expandiendo ideas que son poderosas. Algunas son ideas dañinas, como las ideas que fomentan el odio. Algunas son ideas benéficas, ¿no? Como las que nos ayudan a respetarnos mejor. Pero a es una respetar. unidad mínima que está transmitiendo, que ya identificamos y que transmite ideas, transmite cultura. Exactamente, los genes son información genética que evoluciona y que se selecciona. Los memes son también información, nada más que no genética, sino cultural. Y lo que propuso Richard Dawkins, basado en la idea de Darwin, es que esas ideas también se reproducen, también mutan y también se van seleccionando y nos afectan, ¿no? Pues qué gran panorama de la teoría de la evolución nos ha venido a dar hoy Martín Bonfil. Yo creo que es una invitación a acercarnos a esta gran idea de la humanidad, como él la llama, y yo te agradezco porque es un panorama verdaderamente enriquecedor, Martín. Yo creo que hay pocas cosas tan fascinantes como la evolución. Hay que acercarse a ella, sin duda, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Encantado, Iván, gracias. Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.